Buenas tardes, mi nombre es Orlando Albornoz y para continuar con los seminarios de psiquiatría, para el día de hoy estaremos hablando sobre la emergencia psiquiátrica junto con mis compañeros Manuel Acosta y Gabriela Gudel. Tenemos que las emergencias psiquiátricas, primero empecemos hablando sobre que estos pacientes que están experimentando dichos cambios tienden a ser cambios graves del estado de ánimo, los pensamientos o la conducta, o también puede ser a causa de efectos adversos de medicamentos y potencialmente pueden ser fatales y necesitan una evaluación y un tratamiento urgente. Tenemos que los médicos generalistas y de atención primaria son en general no especializados que deben asistir en principio a estos pacientes de forma ambulatoria o en internados de unidades clínicas, pero siempre que sea posible estos casos también deben ser evaluados por un psiquiatra. Cuando el estado de ánimo, los pensamientos o la conducta del paciente son muy poco comunes o desorganizados, la evaluación debe determinar primero si el paciente es una amenaza o para sí mismo o una amenaza para otro. Tenemos que la amenaza para el paciente puede consistir en su incapacidad de cuidar de sí mismo, provocando el autoabandono o una conducta a sí mismo. El autoabandono es un problema particular en los pacientes con trastornos psicóticos, demencia o abuso de sustancias, porque su capacidad de obtener alimentos, vestimenta y protección apropiada está alterada. Para los pacientes que son un peligro para los demás, tenemos que tener en cuenta que estos son activamente violentos, es decir, atacan de manera activa a los miembros del personal, tiran o rompen cosas, también impresionan beligerantes y hostiles. También no parecen una amenaza para el examinador y los miembros del personal, pero sí expresan la intención de dañar a otra persona, por ejemplo el cónyuge, un vecino o una figura pública. También es muy importante identificar los cuidadores que no pueden ocuparse de manera segura y adecuada de los que dependen de ellos. Entonces, ahora como tal, la definición de emergencia psiquiátrica. Esta es una alteración grave de la conducta, el estado de ánimo o el pensamiento que requiere atención inmediata. Puede ser una crisis aguda o crónica. Típicamente tenemos que el tratamiento de las emergencias conductuales ocurre de forma simultánea con la evaluación, sobre todo la de un posible trastorno físico. Es un error dar por sentado que la causa de la conducta anormal es un trastorno mental o una intoxicación, incluso y cuando los pacientes tengan un diagnóstico psiquiátrico conocido o que puedan presentar un olor a alcohol. Como los pacientes a menudo no pueden o no desean brindar una historia clara, deben identificarse y consultarse inmediatamente otras fuentes colaterales de información, por ejemplo, miembros de la familia, amigos, asistentes sociales o las propias historias clínicas. También tenemos que el profesional que los va a atender debe ser consciente de que la violencia del paciente puede estar dirigida al equipo terapéutico y a otros pacientes. Los pacientes activamente violentos tenemos que estos tienen que ser inmovilizados primero mediante medios físicos, fármacos o ambos. Estas intervenciones se realizan para evitar que los pacientes se dañen a sí mismos y a los demás y poder evaluar la causa del comportamiento. Por ejemplo, controlando los signos vitales y realizando estudios de sangre y diferentes estudios que se ameriten. Una vez que este paciente está inmovilizado o controlado, se requiere un control estricto, que a veces involucra la observación constante de un cuidador entrenado. También pacientes médicamente estables pueden ser asignados a una sala de aislamiento segura, aunque los médicos deben conocer las cuestiones legales relacionadas con el tratamiento, en contra de la voluntad del mismo. Estas cuestiones no deben retrasar las intervenciones que puedan salvar la vida del paciente. Tenemos que los pacientes que son potencialmente violentos requieren medidas para desactivar dicha situación. Las medidas pueden ayudar a reducir la agitación y la agresividad. Estas incluyen trasladar a los pacientes a un entorno tranquilo y silencioso, ejemplo, una habitación de aislamiento, cuando se encuentre disponible o algún cuarto que sea para estos episodios. Debemos retirar los objetos que pueden ser utilizados para autoinfligirse daño o dañar a otros. También expresar una preocupación simpática por los pacientes y sus síntomas. Y también responder de una manera confidente, aunque compasiva. También se puede preguntar qué se puede hacer para resolver la causa de esa agitación o de esa agresividad. Debemos hablar directamente, decir que el paciente parece enojado o molesto y preguntar si intenta dañar a alguien. Es dar reconocimiento a esos sentimientos y esto puede producir una respuesta que brinde información y esta actitud no aumenta su probabilidad de que se comporten peor. También tenemos lo que son las medidas contraproducentes. Estas son cuestionar la validez de los miedos y las quejas del paciente. Tampoco debemos emitir amenazas, por ejemplo llamar a la policía o decir que lo vamos a internar en un hospital psiquiátrico. Debemos hablar de una manera condescendiente.
intentar engañar a los pacientes también, por ejemplo, ocultando los fármacos en los alimentos o prometerles que no serán inmovilizados. Ahora, como último tema para tocar, tenemos la seguridad del personal y del público. Cuando se entrevistan pacientes agresivos y hostiles, deben considerarse la seguridad del personal. La mayoría de los hospitales tienen la política de buscar armas manualmente o con detectores de metales en los pacientes que presentan estas alteraciones de la conducta. Siempre que sea posible, se debe evaluar a los pacientes en áreas que cuenten con dispositivos de seguridad, tales como cámaras de seguridad, detectores de metales y salas de entrevistas visibles al personal. Los pacientes hostiles, pero que no son aún típicamente violentos, no agreden al azar a los miembros del personal, más bien agreden a los que los hacen enojar o que parecen amenazarlos. También las puertas de las salas deben permanecer abiertas. Los enfermeros y médicos también pueden evitar parecer amenazadores sentándose a la misma altura del paciente. Pueden evitar hacer enojar a los pacientes no respondiendo la hostilidad que éste presenta del mismo modo, bien sea con acotaciones iracundas o discutiendo en voz alta. Si los pacientes se vuelven cada vez más y más agitados y un episodio violento parece inminente, todo el personal simplemente debe dejar la habitación y llamar a la cantidad suficiente de personas que se necesiten para hacer una demostración de fuerza, lo que a veces disuade a los pacientes de recurrir a estos episodios. En general, esto se logra cuando haya 4 o 5 personas. Se debe tener en cuenta que algunos deben ser varones. El equipo no debe traer sujeciones a la habitación a menos que se vayan a utilizar. Ver las tiras de sujeción puede inquietar a los pacientes y desencadenar dicho evento. Las amenazas verbales deben ser tomadas seriamente. En la mayoría de los estados, cuando un paciente expresa intención de dañar a alguien en particular, se le exige al médico evaluador que advierta a la presunta víctima y notifique a una agencia específica para que los puedan cubrir. Y los requerimientos específicos varían de un estado a otro, y en general estas normativas estatales también requieren informar las sospechas de abuso de niños, ancianos y cónyuges. Continuando con el seminario de emergencias psiquiátricas, es importante hablar sobre las restricciones, que son tanto físicas como químicas, que son intervenciones utilizadas como último recurso para garantizar la seguridad del paciente y de su entorno. Ambas requieren un manejo ético y cuidadoso debido a los riesgos inherentes y a las implicaciones legales asociadas a ellas. Continuando con lo que es la restricción física, consiste en el uso de dispositivos o de técnicas para limitar los movimientos de un paciente cuando existe un peligro significativo. En cuanto a sus indicaciones, se utiliza cuando otros métodos han fallado y el paciente representa un peligro claro e inminente para sí mismo o los demás, causando daño físico o autolesiones. Evitar interrupciones críticas en el tratamiento, como retirarse el tubo o las vías venosas esenciales, proteger el entorno físico al personal y otros pacientes, impedir el escape de pacientes sometidos a tratamientos involuntarios, y dentro de sus prohibiciones y precauciones no debe ser usada como medida punitiva o por conveniencia del personal. Se debe usar precaución especial en pacientes con riesgo suicida, ya que pueden usar las sujeciones como medio para autolesionarse. Continuando con su procedimiento, es importante la preparación del mismo, que el personal capacitado debe estar presente en un número suficiente, informar tanto al paciente sobre la medida y alentarlo a cooperar, asignar responsabilidades claras como un miembro del personal para cada extremidad y otro para que sujete la cabeza del paciente. En su aplicación se debe colocar al paciente en posición supina o de cúbito dorsal y controlar cada extremidad de manera simultánea. Usar preferentemente sujeciones de cuero ajustadas a tobillos y muñecas, asegurándolas al marco de la cama y no a las barandas. Nunca usar restricciones en el cuello, tórax o cabeza, ni emplear las mordazas. En uso extremo es necesaria la movilización preliminar entre los colchones. Dentro de sus complicaciones podemos encontrar la restricción policial o prolongada, que puede ocasionar una asfixia postural al atar manos y pies juntos, hipertermia, desequilibrios metabólicos o aspiraciones gástricas, daños potencialmente fatales en pacientes individuos con trastornos médicos graves. Continuando con la restricción química, consiste en el uso de medicamentos para controlar síntomas graves en pacientes agitados, violentos o psicóticos. Dentro de los fármacos más comunes encontramos las benzodiazepinas,
que son ideales para crisis causadas por sobredosis de estimulantes o abstinencia del alcohol. Actúan como sedantes eficaces para calmar al paciente. De segundo, tenemos los antipsicóticos, que son preferidos en pacientes con exacerbación de trastornos mentales graves, que pueden emplearse fármacos como la peridol, risperidona, olanzapina o Sinogan en lugar de anticonceptivos convencionales. Las combinaciones de estos pueden ser más efectivas para limitar dosis altas de un solo fármaco y reducir los efectos secundarios. Entre las vías de administración, la más utilizada es la intravenosa, siendo la más rápida y confiable para controlar la agitación, y la intramuscular puede ser una alternativa válida cuando no es posible el acceso venoso. En cuanto a sus efectos adversos, dentro de las benzodiazepinas podemos encontrar lo que es la depresión respiratoria, un aumento de desinhibición conductual y un uso controlado de flumazenilo como antídoto. Entre los antipsicóticos pueden causar trastornos extrapiramidales, como distonía aguda o acaticia, una prolongación del intervalo QT con riesgo de arritmias fatales, síndrome neuroeléctrico maligno en casos severos, y se debe tener en cuenta consideraciones éticas y médicas, como la seguridad del paciente y del equipo de salud, que debe ser prioridad. Es vital para garantizar una evolución médica exhaustiva y continua. Las decisiones deben regirse como principios éticos y marcos legales claros, evitando excesos o abusos. Ya entrando un poco a la parte legal de lo que es la emergencia psiquiátrica, vamos a observar que los pacientes que presenten cambios significativos en el estado de ánimo, en el comportamiento, en los pensamientos, pueden llegar a hospitalizarse. Esto si se ha determinado que hay un deterioro sin intervención psiquiátrica y no se encuentre una alternativa apropiada. Si vemos en la diapositiva que presenta un punto muy importante, que es consentimiento y tratamiento en contra de la voluntad. Ahora, aquellos pacientes que se nieguen a ser hospitalizados o a algún tratamiento, el médico puede decidir si hospitalizarlo o no. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad no solo del paciente propio, sino también de aquellas personas que lo rodean. También con la finalidad de finalizar, valga la redundancia, su evaluación y estipular un tratamiento apropiado. Los criterios y procedimientos para la hospitalización involuntaria van a variar de acuerdo a las jurisdicciones, pero lo más común es que se presente con un médico adicional, un psicólogo, un miembro de la familia, o en caso de que no se cuente con un miembro de la familia por alguna razón, tiene que ser un personal muy cercano que certifique que el paciente tiene un trastorno mental. Esto, como se mencionaba, se utilizaba para tratar de evitar aquellos peligros. ¿Cuáles peligros? Peligro para sí mismo, como puede ser un suicidio, o peligro para los demás, como puede ser homicidio. Ahora vamos a tomar puntos importantes, que es conducta del suicidio. Este es un tipo de emergencia psiquiátrica. Para poder desarrollar este tema he traído una serie de mitos comunes que a lo largo de la cultura se han creado y hay que irlos aclarando. Quien habla de suicidio no tiene intención de llevarlo a cabo. No. Personas desamparadas, desesperanzadas, personas abrumadas, hablan del suicidio como una forma de expresar su dolor. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Falso. Puede afectar a cualquier tipo de persona. Hablar de suicidio puede interpretarse como estímulo. No. Hablar del suicidio puede abrir un debate en el que las personas puedan comunicar sus pensamientos y sentimientos en cuanto al suicidio. Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. No. Todos, familiares,
padres, madre, amigos, hermanos, vecinos, personas que rodean un entorno, puede prevenir el suicidio. Al lado podemos ver un cuadrito en el que desmiente todos los mitos. Los intentos de suicidio constituyen una gran carga social y económica por la utilización de los servicios de salud. Cualquier persona que hable de suicidio debe ser tomado en serio. Las personas que mueren por suicidio a menudo han expresado pensamientos suicidas o han mostrado señales de advertencia. Es importante conocer alguna serie de conceptos que nos ayudarán a ir desarrollando el tema. Idea suicida. Hablamos de idea suicida, aquel pensamiento acerca del suicidio o puede incluir un plan de suicidio. Amenaza suicida es el pensamiento autolesivo que se hace verbal. Esto con la finalidad de hacerle creer a la otra persona que queremos morir, pero sin intención de un suicidio. Gesto suicida es el comportamiento acerca de una autolesión sin intención de un suicidio. Aquí se puede mencionar una práctica que realizan algunas personas, en las cuales corresponde al cutting o una autolesión no suicida, que corresponde a la destrucción del tejido corporal con la finalidad de sentirse mejor, pero sin querer o sin la intención de un suicidio. Y un suicidio consumado es ya la muerte autoinfligida, en donde se evidencia que el paciente se quería morir. Como todo, existen factores de riesgo que van a predisponer más a un suicidio, como lo es comportamiento suicida, ya sea que el paciente haya tenido episodios previos de suicidio que no se hayan consumido, historia familiar previa de suicidio, trastornos mentales, ya sean esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastornos de bipolaridad, trastornos de la personalidad, también el consumo de sustancias ilícitas. Enfermedades físicas podemos incluir aquel VIH, dolor crónico y aquellas enfermedades que generan discapacidad. Situaciones laborales o económicas difíciles. Presencia de eventos vitales traumáticos que generan un estrés al paciente. Debemos tener en cuenta y preguntar sobre la idea de desesperanza. Hay pacientes que pierden las ganas o el interés de la vida. También pacientes que hayan sufrido de un abuso sexual, pacientes que hayan sido maltratados físicamente, con orientación sexual diferente, pacientes que tengan acceso y conozcan métodos de suicidio, ya sean que tengan acceso a un arma de fuego. Como existen aquellos factores que nos dan el riesgo, que nos predisponen, también existen factores protectores que tenemos que tener en consideración. Aquellos factores protectores los vamos a dividir en internos y externos. Los factores protectores internos son habilidad para afrontar el estrés. La religión juega un papel muy importante. Debemos preguntarle al paciente, ¿crees en Dios? ¿Qué religión eres? ¿Qué haces? ¿Tus creencias? Todas esas cosas. La tolerancia a la frustración. En factores protectores externos vamos a incluir apoyo familiar, apoyo social, responsabilidad que tenga, ya sea con pequeños de la casa o ya sea con mascotas, perritos, gatitos. Y bueno, las relaciones terapéuticas positivas. Ok, una vez aquí vamos a lo que es la valoración del paciente. Les he traído una diapositiva en donde hay una serie de cuadritos que vamos a ir descartando poco a poco, en el cual nos vamos a basar para manejar al paciente. ¿A qué pacientes les debemos preguntar? Aquellos pacientes que tengan ideación suicida o que hayan intentado el suicidio. Aquellos pacientes que tengan un trastorno mental con o sin idea suicida.
y aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad física en la que se vea como un riesgo de suicidio oculto, como ocurre en el VIH. ¿Cuándo preguntar? Nosotros debemos preguntar cuando se ha creado un ambiente de empatía, de comodidad, donde el paciente se sienta bien para expresar sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos negativos. ¿Qué debemos preguntar? Debemos preguntar las características del intento y la idea del suicidio. ¿Cómo hacemos estas preguntas? Existen una serie de preguntas que se van a ir desarrollando a medida que se haga la anamnesis y el conversatorio con el paciente. ¿Se siente usted infeliz? ¿Ya no tiene esperanza? ¿Siente que no puede más con la vida, con los días? ¿Siente que no debería vivir? ¿Ha intentado quitarse la vida? ¿Cómo ha intentado? ¿Tiene usted alguna arma, píldora o cuál sería el método? Nosotros como médicos debemos evaluar al paciente, darle esa comodidad, ayuda y apoyo. Una vez que ya hemos interrogado al paciente, podemos identificar si se encuentra en un riesgo alto, bajo o intermedio. Si el paciente se encuentra en un riesgo bajo, son aquellos pacientes que tienen pensamientos suicidas, pensamientos positivos, ya sea desear estar muerto o no puedo seguir adelante, pero que no han planificado el suicidio. Estos pacientes se pueden tratar de forma ambulatoria. Se le indica al familiar las medidas de seguridad y se le hace un seguimiento frecuente. Los pacientes con riesgo intermedio son aquellos pacientes que tienen pensamientos suicidas, que ya tienen un plan de suicidio, pero no de forma inmediata. Estos pacientes se debe intervenir, se les indica al familiar, se les dice método de seguridad, el no dejarlo solo, el no dejarlo encerrado en el baño, el quitarle o alejarle aquellos fármacos, veneno o armas que pueda tener a su alcance y remitirlo con psiquiatría. Y los riesgos altos son aquellos pacientes que tienen pensamiento suicida, un plan estipulado ya y una decisión de forma inmediata. A estos pacientes se les va a hospitalizar, se les va a hacer una remisión al servicio de psiquiatría de forma inmediata y se le va a indicar al familiar el no dejarlo solo, alejarlo de aquellos métodos que pueden utilizarse para un suicidio. I don't wanna talk about the things we've been through. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser stands once more beside the victory. That's our destiny. The winner takes it all. The loser stands small.